Nadie lo miraba dos veces. Nadie lo elegía para jugar. Y nadie, absolutamente nadie, pensó que él salvaría la escuela entera. Pero en medio del rechazo, del silencio y de los insultos, este niño autista encontró un universo donde su mente era brillante, donde sus manos no temblaban y donde cada movimiento era una declaración silenciosa de dignidad. El ajedrez. Y lo que él hizo con el premio cambió para siempre la forma en que sus compañeros lo veían. Y mucho más que eso, cambió la historia de una escuela olvidada. La escuela tenía paredes descascaradas, puertas que chirriaban como gritos, y pupitres tan viejos que se desarmaban con solo moverlos. Pero lo que más dolía no era eso, era el ambiente. Era la forma en que algunos alumnos miraban a Samuel como si fuera un error en la sala de aula, como si su silencio fuera una amenaza, como si su forma de caminar, de mirar al suelo, de cubrirse los oídos cuando algo era muy ruidoso, fuera una especie de falta de respeto. Samuel tenía 11 años, y aunque no hablaba mucho, en su mente existía un mundo entero lleno de cálculos, movimientos estratégicos y combinaciones que desafiaban la lógica de cualquier adulto. Pero nadie lo sabía, porque nadie preguntaba, nadie se acercaba. En la hora del recreo, Samuel se sentaba en el rincón más lejano del patio, dibujaba con el dedo sobre el cemento o contaba los segundos mirando al cielo. Cada día parecía igual, hasta que un profesor nuevo llegó. Se llamaba Lucas, un joven de mirada cálida y sonrisa cansada. Había trabajado con niños autistas antes, y notó en Samuel algo que nadie más había visto: un patrón. Un día, durante una clase libre, Lucas sacó un tablero de ajedrez viejo, con fichas desparejas, y lo colocó sobre su escritorio. ¿Alguien sabe jugar?, preguntó. Hubo risas, burlas y un silencio. Entonces, algo inédito ocurrió. Samuel levantó la mano. La clase se congeló. Nadie entendía. Lucas asintió y Samuel se acercó. Movía las piezas con delicadeza, con una lógica que parecía mágica, y derrotó al profesor en menos de 5 minutos. Los alumnos quedaron boquiabiertos. Nadie lo había visto así, no como un niño problema, sino como alguien brillante, con una mente que hablaba un idioma distinto pero perfectamente afinado. Ese día, algo empezó a cambiar. Lucas decidió inscribir a Samuel en una competencia interescolar de ajedrez. Pero había un problema. La competencia exigía que cada escuela tuviera un equipo de 3 jugadores. Samuel era el único que sabía jugar, y nadie quería acompañarlo. Pero entonces, algo más inesperado pasó. El propio Samuel, en su timidez inmensa, dibujó una carta, un dibujo en realidad. Una hoja, con un tablero, 3 figuras de ajedrez y un corazón en el medio. Y se la dejó en el pupitre de 2 compañeros. Nadie sabe qué tocó el alma de esos niños, pero al día siguiente, ellos aceptaron el reto. Durante años, la escuela apenas había notado su presencia. Él caminaba por los pasillos como una sombra, sin hacer ruido, sin levantar la mano, sin protestar. Solo escuchaba y observaba. Mientras los demás niños se empujaban, reían o jugaban al fútbol, él se sentaba solo, en una esquina del patio, con un pequeño cuaderno cuadriculado en las rodillas y un lápiz mordido entre los dedos. Allí, en silencio, movía figuras imaginarias sobre las páginas. Peones, torres, alfiles, caballos. Un mundo entero de estrategia vivía en su mente, pero nadie lo sabía. Los profesores pensaban que era diferente. Algunos lo ignoraban por completo. Otros lo mandaban a hacer dibujos mientras la clase seguía. Y los niños. Los niños eran crueles. Se burlaban de su forma de hablar, de cómo evitaba el contacto visual, de cómo se balanceaba ligeramente cuando estaba nervioso. Lo llamaban
bicho raro, robot, autista tonto. Pero nadie sabía que aquel niño callado, aquel que parecía vivir en otro mundo, era en realidad un genio. Cada noche, después de terminar sus tareas, él se conectaba a un viejo computador que apenas funcionaba. Pantalla parpadeante, teclado con teclas faltando, pero ahí, en ese rincón oscuro de su casa, comenzaba su verdadera vida. Jugaba ajedrez en línea con personas de todo el mundo. Niños de Rusia, adultos de la India, maestros de España, y los vencía, uno por uno. Su madre lo miraba desde la puerta, con lágrimas en los ojos y el corazón apretado. Sabía que su hijo era especial, sabía que tenía un talento, pero también sabía que el mundo no estaba hecho para niños como él. Hasta que un día, una hoja amarilla apareció en el tablón de anuncios de la escuela. Concurso de ajedrez intercolegial. Premio para la escuela ganadora, una donación de dinero para mejoras estructurales. Nadie le prestó atención, menos aún en su escuela, una de las más olvidadas de la ciudad. La biblioteca tenía libros rotos, el techo tenía goteras, y el baño, ni hablar. Pero cuando él vio ese cartel, algo se encendió dentro de él. Volvió a casa corriendo, con los ojos brillando como nunca antes. Le mostró el cartel a su madre y le dijo con voz firme: «Voy a participar y voy a ganar. No por mí, por mi escuela». La madre lo abrazó fuerte, como si pudiera protegerlo del mundo con un solo gesto. Sabía que no sería fácil. Sabía que nadie creía en él. Pero ella sí creía. Y así empezó todo, con un niño invisible y un tablero de ajedrez, con una promesa silenciosa y una fe más fuerte que el desprecio de los demás. Dicen que el ajedrez no es solo un juego, es un lenguaje sin palabras. Un universo donde los silencios se convierten en estrategia y donde cada movimiento puede ser un grito de esperanza. Para Diego, ese tablero blanco y negro era el único lugar donde el mundo tenía sentido. Allí no lo miraban con burla. Allí no necesitaba explicar sus silencios, sus movimientos repetitivos, ni sus momentos de desconexión. Allí, todo lo que importaba era la próxima jugada. El torneo municipal de ajedrez escolar se acercaba, y aunque nadie en su escuela creía que tenían chances, algo dentro de Diego brillaba como nunca antes. El director casi no autorizó la inscripción de él. ¿Un niño que apenas habla representando a la escuela?, murmuraban algunos. Pero hubo una profesora, una sola persona, que vio en él algo especial. La misma que lo había defendido cuando otros lo llamaban raro. Ella apostó por Diego. Y así, sin uniforme, sin recursos y con un viejo tablero prestado, Diego llegó al campeonato. Cientos de niños, escuelas prestigiosas, uniformes impecables, pupitres nuevos, y él, con su cuaderno arrugado y la mirada concentrada de quien no teme a nada. Primera partida, victoria. Segunda, otra victoria. Tercera, igual. Poco a poco, el salón comenzó a susurrar su nombre. ¿Quién es ese chico callado que juega como un genio? Los jueces miraban las planillas, incrédulos. Los adultos comenzaban a grabarlo con sus celulares. Y mientras tanto, Diego solo veía el tablero, como si todo a su alrededor desapareciera. En la semifinal enfrentó al campeón del año pasado, un niño de una escuela privada con entrenador personal y libros costosos. La partida duró más de 1 hora, pero al final Diego levantó la mano y con voz suave, casi tímida, dijo: «Jaque mate». Silencio total, y luego una ovación. La final fue aún más intensa. Los medios ya estaban ahí. La historia del niño autista que revolucionaba el torneo comenzaba a circular, pero Diego no se dejaba distraer.
El oponente intentó de todo: ataques rápidos, tácticas defensivas, movimientos de distracción. Pero Diego tenía una calma que desarmaba, una paciencia que solo los sabios conocen. Y en el momento exacto, cuando el reloj marcaba los últimos minutos, Diego volvió a levantar la mano. Otra vez, con esa dulzura tan suya. Jaque mate. Explosión de aplausos. Lágrimas. Abrazos de desconocidos. Su profesora lloraba de emoción. Y él, en silencio, miraba sus piezas como si aún no comprendiera lo que acababa de lograr. El primer premio era una gran suma de dinero, un incentivo para mejorar la infraestructura escolar. Y esa parte nadie la vio venir. Cuando le preguntaron qué haría con el dinero, él no dudó. Miró al director, a los profesores, y con una sonrisa apenas dibujada, dijo: «Quiero que arreglen mi escuela, para que otros niños como yo tengan dónde aprender sin sentirse rotos». El auditorio se quedó mudo. Algunos bajaron la cabeza, otros rompieron en llanto. Ese día, Diego no solo ganó una competencia, ganó respeto, ganó dignidad, ganó el corazón de una ciudad entera. Y sin decir mucho, enseñó más que 1000 palabras jamás podrían decir. El premio estaba en sus manos. Una cantidad de dinero que podría haber cambiado su vida. Una oportunidad para escapar, para dejar atrás la escuela vieja, la escuela rota, la escuela que nunca creyó en él. Muchos esperaban que, con ese dinero, Diego abandonara ese lugar, que se cambiara de escuela, que estudiara en un lugar mejor, con mejores instalaciones, con más profesores, con más oportunidades. Pero Diego no estaba pensando en sí mismo. Con una calma inexplicable, tomó el micrófono y se dirigió al auditorio. «Este premio no es para mí. Este premio es para mi escuela, para que podamos arreglarla, para que podamos estudiar en un lugar digno, para que ningún niño más pase lo que yo pasé». El auditorio quedó en silencio. Algunos no entendían, otros no podían creer lo que escuchaban. El niño que había sido rechazado, el que había sido ignorado, el que era considerado problemático, ahora estaba ofreciendo su premio para mejorar lo que tantos otros desechaban. Diego no lo dijo con grandilocuencia, no lo dijo con un discurso preparado, solo lo dijo con su alma, con su voz suave pero firme, con esa tranquilidad que solo los verdaderos héroes poseen. La directora de la escuela, una mujer que había visto tantas veces la indiferencia del sistema, no pudo evitar que las lágrimas cayeran por su rostro. Ella sabía que, con ese gesto, Diego acababa de salvar a su escuela. Acababa de salvar a tantos niños que, como él, no tenían la oportunidad de estudiar en un lugar adecuado, un lugar donde pudieran crecer, aprender y soñar. Esa tarde, mientras Diego se alejaba con su madre, las noticias comenzaron a recorrer la ciudad. La historia del niño que venció en el ajedrez, pero que, más allá de todo, enseñó el verdadero valor de la humildad, la gratitud y la generosidad. La escuela comenzó a cambiar. No fue rápido, no fue fácil, pero las paredes se pintaron, el techo dejó de gotear, las ventanas se reemplazaron, y en la biblioteca, donde antes solo había libros rotos, ahora había estantes llenos de nuevos conocimientos. Los niños de la escuela comenzaron a sentir algo que nunca antes habían experimentado. Un sentido de orgullo, un sentido de pertenencia, una conexión con algo más grande que ellos mismos, con algo que había sido creado por la generosidad de un niño que no tenía miedo de soñar. Al final, cuando la escuela estuvo renovada, Diego caminaba por los pasillos con una sonrisa tímida. Y aunque aún no hablaba mucho, todos sabían que él había hecho algo mucho más grande que cualquier victoria en un tablero de ajedrez. Él había demostrado que, incluso en la adversidad, siempre hay una oportunidad para cambiar el mundo, y no con grandes discursos,
no con promesas vacías, sino con el acto más simple y más poderoso: dar. Y esa fue la verdadera victoria de Diego, la victoria que no estaba en el ajedrez, sino en su corazón. Pero justo cuando parecía que todo terminaría con un final feliz, ocurrió algo inesperado. El pequeño músico había ganado el corazón de toda una ciudad. Las cámaras se apagaron, los periodistas se marcharon, y el premio, aquel cheque reluciente que prometía cambiar su vida, ya estaba en sus manos. Su madre, con lágrimas contenidas, acariciaba el papel como se acaricia una promesa de futuro. Era mucho dinero. Por fin podrían comer sin miedo, cambiar la vieja estufa, comprar una cama de verdad, quizás incluso construir una casa que no se derrumbara con la próxima lluvia. Pero él, el niño del piano, tenía otros planes. Con manos temblorosas, se acercó a la directora de la escuela y dijo algo que la dejó sin palabras. «Quiero usar todo el premio para reformar las aulas. Los techos tienen goteras. No hay bancos suficientes. Los niños escriben en el suelo. Yo quiero que ellos también puedan soñar». Su madre soltó un sollozo, pero no lo detuvo. Sabía que aquel gesto, por más difícil que fuera, venía de un corazón que siempre había puesto a los demás primero. Y así, ladrillo a ladrillo, el premio fue transformándose en libros, pintura, ventanas nuevas. El aula donde él había aprendido a tocar en teclas imaginarias se convirtió en una verdadera sala de música, con cortinas, aislamiento acústico y sí, un piano de verdad. Pero en casa, la situación seguía igual. El suelo seguía siendo de tierra, la casa temblaba con el viento, el refrigerador hacía más ruido que frío, y su hermanita seguía durmiendo sobre cajas viejas, envuelta en trapos. La comunidad, al enterarse, se conmovió profundamente. No podían permitir que un niño, con un corazón tan puro, viviera en tales condiciones. Entonces ocurrió la verdadera magia. Una madre del consejo escolar, que vendía pasteles en la plaza, organizó una rifa. Un padre que trabajaba en la radio local divulgó la campaña. El panadero donó sacos de cemento. El carpintero regaló puertas y ventanas. Y un albañil, padre de uno de los compañeros del niño, se ofreció a construir la nueva casa sin cobrar un solo peso. Durante semanas, vecinos, maestros, alumnos y hasta exalumnos trabajaron hombro con hombro. La calle polvorienta, donde antes solo había silencio, se llenó de risas, martillos, mezcladoras y esperanza. Y una mañana soleada, entre aplausos, globos y abrazos, el niño y su familia recibieron las llaves de su nuevo hogar. Pequeño, sencillo, pero fuerte, seguro y lleno de amor. Dentro, un cuarto para su hermanita, una cocina decente, una cama para su madre, y en la sala, un rincón especial con su piano. El mismo piano que, años atrás, lo había salvado del silencio. El niño tocó una canción mientras todos escuchaban. Nadie dijo nada. Todos sentían. Lágrimas, sonrisas, recuerdos. Ese día, la música no era solo melodía. Era gratitud, era vida. ¿Y tú? ¿Ya viste cuántos niños como él están allá afuera, con talentos dormidos esperando una oportunidad? Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete al canal. Comenta qué parte te emocionó más. Comparte este video con alguien que necesite creer en la bondad. Porque a veces, una historia como esta puede cambiar no solo una vida, sino una comunidad entera.